Pensar a Wonder Woman como pacifista es en el fondo una forma de tranquilizar al lector, de volver digerible una figura que en realidad incomoda. Diana no nace para evitar el conflicto, sino para evitarlo con lucidez. Desde sus primeras apariciones, incluso en etapas tempranas como las reinterpretaciones modernas de The Legend of Wonder Woman o los relanzamientos que revisan su origen, se percibe que su vínculo con la paz no es aspiracional, sino problemático. La paz, para ella, no es un estado natural al que se llega eliminando tensiones, sino un equilibrio artificial que exige decisiones constantes. Ahí aparece la ética como núcleo identitario, no una ética abstracta, sino una ética encarnada, que se mancha. Diana no cree que amar al mundo implique dejarlo ser, sino involucrarse incluso cuando ese involucramiento destruye la fantasía de armonía. La consecuencia psicológica de esta postura es profunda. Amar deja de ser un sentimiento y se transforma en una carga. Cada vez que elige intervenir, Diana acepta que su amor no será celebrado, que será leído como violencia, imposición o fracaso. Esa aceptación no la libera, la tensa, porque si la paz depende de actuar, entonces cada inacción también es una elección moral, y cada elección deja residuos que no se borran. Esa tensión no se resuelve, se acumula y define su forma de estar en el mundo. La identidad de Diana se construye sobre una disociación incómoda. Es criada en un ideal de armonía, pero entrenada para la guerra. No hay síntesis cómoda entre esos polos y los cómics lo sugieren una y otra vez sin necesidad de subrayarlo. En etapas como la de George Pérez o más adelante en la Iqueteia, Wonder Woman no actúa como mediadora neutral, sino como garante de un pacto ético que puede volverse brutal. La responsabilidad para ella no es una virtud luminosa, sino una compulsión aprendida. Intervenir no es opcional porque su identidad está atada a la idea de que alguien debe cargar con el peso que otros no quieren asumir. Psicológicamente, esto la coloca en una posición de vigilancia permanente. Observar al mundo no para comprenderlo, sino para detectar el punto exacto donde la no intervención se vuelve inmoral. Esa mirada genera una forma particular de culpa anticipada, una culpa que aparece incluso antes del acto. Diana no se pregunta si debe actuar, sino qué costo tendrá hacerlo y si está dispuesta a pagarlo otra vez. La consecuencia es una relación tensa con el deseo. Desear paz, desear amor, desear pertenencia implica traicionar la función que ella misma se impuso. Y sin embargo, esa renuncia nunca es total, porque el deseo insiste, generando un conflicto interno que no se clausura. Cuando Wonder Woman habla de amor, no lo hace desde la inocencia, sino desde el límite. En muchas de sus encarnaciones, especialmente en relatos donde el lazo de la humanidad se vuelve más íntimo, el amor aparece como una fuerza que exige posicionamiento. Amar para Diana es elegir a quién proteger cuando no todos pueden ser protegidos. Esa elección rompe la fantasía del amor universal, una fantasía que otros héroes pueden sostener porque delegan la responsabilidad en sistemas, símbolos o reglas. Diana no delega, ella encarna. En historias donde se ve obligada a enfrentar a aliados o a romper pactos aparentemente justos, el amor se convierte en una experiencia dolorosa, casi violenta, porque implica aceptar que alguien saldrá herido. Desde una perspectiva psicológica, esto instala una relación ambigua con el control. Diana no busca dominar por placer ni por miedo, sino porque sabe que el vacío del control será ocupado por fuerzas menos conscientes. La consecuencia es una soledad ética. Incluso rodeada de otros, sus decisiones no pueden compartirse del todo. Cada acto amoroso es también un acto de separación, y esa separación no se resuelve con convicción, porque la pregunta que queda abierta es siempre la misma. ¿Cuántas veces puede alguien intervenir en nombre del amor antes de convertirse en aquello que dice combatir? La figura de Wonder Woman tensiona la idea de heroísmo limpio porque su responsabilidad no admite descanso. A diferencia de otros personajes que puedan retirarse, dudar o incluso caer, Diana carga con una continuidad moral que no se interrumpe. En arcos donde se explora su rol como embajadora o como figura política, esa continuidad se vuelve opresiva. No hay espacio para la neutralidad emocional. Sentir demasiado poco es deshumanizante, sentir demasiado es paralizante. Psicológicamente, esto genera una forma de autocontrol extremo que roza la negación de la fragilidad. Diana no se permite el colapso porque sabe que su caída tendría consecuencias que exceden lo personal. Esa autoexigencia constante no la fortalece sin costo, por el contrario, va erosionando la frontera entre elección y obligación. La responsabilidad deja de ser un acto consciente y se transforma en identidad pura. Ella es responsable incluso cuando no quiere serlo. La consecuencia narrativa es una tensión permanente entre libertad y deber, donde cualquier gesto de autonomía parece egoísta. Y sin embargo, esa misma tensión alimenta la pregunta que nunca se responde del todo.
Si la paz solo existe mientras alguien esté dispuesto a sostenerla con su propio cuerpo, ¿qué ocurre cuando ese cuerpo empieza a cansarse sin permiso para hacerlo? En Wonder Woman, el conflicto interno no se manifiesta como duda explícita, sino como fricción constante entre convicciones igualmente válidas. No hay un bien claro y un mal evidente, hay responsabilidades que se superponen y se contradicen. En relatos donde debe elegir entre códigos, juramentos o vidas, Diana no actúa desde la certeza absoluta, sino desde una ética del daño mínimo que nunca es verdaderamente mínimo. Esa forma de decidir genera una relación particular con la culpa. No la culpa por error, sino la culpa por necesidad. Ella sabe que hizo lo correcto y aún así carga con el peso de lo que se perdió. Psicológicamente, esto impide cualquier forma de alivio a pleno. La paz interior, si existe, es siempre provisoria. Diana no busca absolución porque entiende que la responsabilidad no se absuelve, se sostiene. La consecuencia es una identidad construida sobre la aceptación del residuo moral, aquello que queda después de actuar y que no puede justificarse del todo. Ese residuo se acumula, no como trauma explosivo, sino como desgaste silencioso. Y en ese desgaste aparece la tensión abierta. ¿Hasta qué punto una ética basada en intervenir puede seguir siendo humana sin transformarse en una forma refinada de violencia estructural? La relación de Diana con la violencia es quizás uno de los aspectos más malinterpretados de su figura. No porque la ejerza sin límites, sino porque no la niega. En diferentes etapas editoriales, cuando se la muestra tomando decisiones irreversibles, la violencia no aparece como falla moral, sino como consecuencia de una ética que se rehúsa a mirar hacia otro lado. Psicológicamente, esto coloca a Diana en un lugar incómodo. Reconocer que intervenir implica dañar. No hay ilusión de pureza. La violencia no es celebrada, pero tampoco desplazada a otros. Ella la asume como parte del costo de amar un mundo imperfecto. La consecuencia de esta impostura es una distancia creciente con discursos idealistas que prometen soluciones sin sacrificio. Diana no puede habitar esos discursos sin traicionarse. Esto la vuelve una figura incómoda incluso para sus aliados, porque su presencia expone la hipocresía de la no acción, y sin embargo, esa claridad no la libera del conflicto interno. Cada acto violento deja una marca que no se borra con justificación ética. La tensión que queda flotando es perturbadora. Si aceptar la violencia es parte de la responsabilidad, ¿cómo se evita que esa aceptación se normalice y termine vaciando de sentido el amor que la motiva? Wonder Woman encarna una forma de liderazgo que no se basa en carisma ni en autoridad impuesta, sino en coherencia ética. Esa coherencia, sin embargo, no es estable, es una práctica agotadora. En historias donde asume roles de guía o juez, Diana no promete salvación, promete hacerse cargo. Eso la coloca en una posición de exposición permanente. No puede esconderse detrás de instituciones ni símbolos. Cada decisión la compromete de manera total. La consecuencia es una relación tensa con el reconocimiento. Ser comprendida no es prioritario, pero ser malinterpretada tampoco es indiferente. Diana sabe que muchas de sus acciones serán leídas como frías o autoritarias, y aún así avanza. Ese avance no elimina la herida narcisista que implica no ser amada como se espera. El deseo de conexión persiste, incluso cuando se reprime. Y ahí aparece una disociación sutil. La líder ética que actúa con firmeza y la mujer que carga en silencio con la incomodidad de no encajar en la narrativa heroica tradicional. Esa disociación no se resuelve porque ambas partes son verdaderas. La tensión abierta es clara. ¿Cuánto tiempo puede sostener una identidad basada en la coherencia cuando el costo emocional de esa coherencia no encuentra espacio para ser tramitado? La figura de Diana también cuestiona la idea de redención fácil. En su mundo, no todo conflicto puede resolverse con comprensión mutua o diálogo infinito. Hay límites, y esos límites no son abstractos. En relatos donde enfrenta a enemigos que no buscan ser entendidos, la responsabilidad adopta una forma dura. Detener, incluso destruir, para evitar un daño mayor. Psicológicamente, esto rompe con la fantasía de que todo sujeto puede ser salvado si se lo ama lo suficiente. Diana no renuncia al amor, pero tampoco lo convierte en excusa para la inacción. La consecuencia es una ética trágica, actuar sabiendo que no habrá final feliz. Esa conciencia genera una forma particular de madurez moral que no ofrece consuelo, no hay aprendizaje que cierre la herida. Cada acto reafirma la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué significa ser justa en un mundo que no ofrece opciones justas? Esa pregunta no paraliza a Diana, pero la acompaña como una sombra. Y en esa sombra se juega su conflicto interno más profundo, seguir creyendo en la responsabilidad sin convertirla en dogma. La tensión queda abierta, porque si la ética se endurece demasiado, corre el riesgo de perder aquello que pretendía proteger desde el inicio. En Wonder Woman, la noción de sacrificio no es heroica en el sentido clásico, sino estructural. No se trata de dar la vida en un gesto final, sino de vivir cargando con decisiones que no pueden deshacerse. Esa forma de sacrificio es menos visible pero más corrosiva. Psicológicamente, implica renunciar a la fantasía de inocencia.
Diana no puede verse a sí misma como buena, sin matices, porque su bondad siempre está atravesada por consecuencias dolorosas. La responsabilidad entonces no eleva, pesa, y ese peso no se comparte del todo, porque explicar una decisión no la vuelve menos solitaria. La consecuencia narrativa es una figura que avanza sin promesas de recompensa emocional. No hay garantía de que el mundo mejore, solo la certeza de que no intervenir lo empeoraría. Esa certeza sostiene su acción, pero también la encierra. El deseo de descanso aparece como tentación, casi como traición, y sin embargo, el cansancio existe aunque no se nombre. La tensión que se mantiene es inquietante. Si la paz depende de una voluntad que nunca se permite detenerse, ¿qué ocurre cuando esa voluntad empieza a resquebrajarse sin que nadie esté preparado para ocupar su lugar? Finalmente, Wonder Woman nos obliga a replantear qué entendemos por esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza activa, casi severa. Diana no espera que el mundo cambie solo. Actúa como si el cambio fuera siempre insuficiente. Psicológicamente, esto genera una relación ambigua con el futuro, creer en él sin idealizarlo. La responsabilidad se proyecta hacia adelante como una deuda constante, nunca saldada. Cada victoria es parcial, cada alivio momentáneo. La consecuencia es una ética del presente perpetuo, donde no hay descanso en la promesa de un mañana mejor. Diana vive en el ahora porque es ahí donde las decisiones importan. Esa forma de existir es exigente, casi inhumana, y sin embargo profundamente comprometida con la vida. La tensión que queda abierta no busca resolverse. Si amar implica intervenir y toda intervención deja marcas, ¿hasta qué punto es posible sostener una ética de amor sin que ese amor se transforme en una carga insoportable? Wonder Woman no responde a esa pregunta, la encarna. Y al hacerlo, nos deja frente a una incomodidad que no se disuelve al apagar el video, porque interpela directamente nuestra propia relación con la responsabilidad.